Hola, ¿qué tal amigos de la familia de Biomagnetismo y Salud? Perdón, los saludo con mucho gusto, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar o vamos a desarrollar un video que creo que va a ser de los más valiosos e importantes que podemos tener en nuestro canal. Vamos a hablar de las emociones, de la depresión relacionada con deficiencias hormonales, deficiencias en el funcionamiento de nuestras glándulas. Vamos a ver, por supuesto, el tratamiento que seguimos nosotros para hacer un equilibrio glandular, perdón, y también despolarizar y despertarlas. Me gustaría hablar a grandes rasgos de estas glándulas que son importantísimas y, por supuesto, las hormonas que se liberan y el impacto que se tiene. Esto es algo muy importante. Por supuesto que si usted quiere ir a ver el el equilibrio glandular, pues está en la parte final del video. Pero quédese, créame, por la información tan valiosa que podamos a poder sacar de este video, en el sentido de que muchas veces vamos al doctor y terminan medicándonos eh, con psicofármacos o fármacos controlados, o simplemente fármacos que son antidepresivos, cuando lo que en realidad estamos teniendo son desfases de hormonas. Vamos a empezar, no damos más rodeos, y es muy importante tener estas bases, porque aquí vamos a entender que a veces nos va a llegar un paciente o nosotros mismos tenemos una depresión muy profunda, tenemos falta de valor ante la vida, tenemos agobio, tenemos pensamientos rumiantes, tenemos em, ese malestar emocional permanente, estrés por supuesto que es parte de la vida, pero que hay que saberlo gestionar. Y entonces, entendiendo cómo es que cada una de estas hormonas nos va a ayudar a esto y cómo podemos nosotros despertarlas en nuestro organismo, puede resolver muchos de los padecimientos emocionales que se nos habla de ansiedad, depresión y todo este catálogo nuevo que es la nueva era de los padecimientos de la raza humana. La parte emocional, muy importante tenerla controlada. Y bien, han habido grandes cambios en nuestras costumbres, en nuestras formas de alimento, en nuestras formas de sueño, en nuestras formas de muchos biorritmos que hemos cambiado, y entonces tenemos afección de bueno, una posible afectación a estas glándulas o a estas hormonas. Vamos directamente a esta idea para que no nos dispersemos y que entendamos la importancia de cada una de estas eh, hormonas. Bien, en las personas que sufren de depresión y ansiedad o de simplemente cambios emocionales, eh, cada vez podemos entender cuáles son las causas de estos trastornos emocionales. Y bueno, pues en esta parte del video vamos a hablar de 6 hormonas importantísimas que pueden impactar nuestras emociones y provocarnos tanto depresión como ansiedad. Empezamos con la primera. Obviamente, si ustedes son nuevos en este canal, les sugerimos que se suscriban. Es muy útil la información que manejamos con respecto a salud, con respecto a biomagnetismo, y cada día tratamos de subir información que les sea importante tanto para ustedes en su tratamiento personal, como si ya son terapeutas y lo aplican en sus terapias o en sus consultorios. De acuerdo, bueno, pues salud, por supuesto, hablando de salud implica también hablar de la salud emocional. Qué duda cabe que es importantísimo vigilar en nuestro metabolismo, vigilar nuestra nutrición, vigilar que hagamos alguna actividad deportiva y vigilar los biorritmos. Y sin lugar a dudas, necesitamos o tenemos que tener muy presentes estos tiempos en donde cada vez son más las personas que, principalmente adultos, sufren de depresión, de trastornos emocionales, ansiosos, depresivos, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos emocionales, subidas y bajadas, bipolaridad, todo esto que estamos viendo cada vez más recurrente. Y lo peor de todo ello es que, aparte del impacto emocional que van a tener este tipo de patologías, por supuesto que va a existir una somatización. ¿Cuántas son las personas que sufren somatización
en el intestino, por ejemplo, y tienen problemas gástricos o tienen problemas musculares. Existen patologías autoinmunes, por ejemplo, la fibromialgia, fatiga crónica. Todo esto tiene un componente emocional de base y esto es conocido en la medicina general. No es nada nuevo. Muchas de nuestras prácticas y muchas de las cuestiones que a veces no encontramos solución de la manera tradicional o con el medicamento que nosotros proporcionamos, se debe a una somatización y esto es parte del gran misterio de la mente y cómo es que ésta funciona. Entonces, bueno, la primera hormona de la que vamos a hablar, ya entramos al tema, eh, esta hormona de la cual te voy a hablar puede influenciar nuestro sistema emocional de manera drástica, totalmente, totalmente, es muy importante y esta es la insulina. Todos conocemos la insulina. ¿Cuántos hemos hablado acerca de la importancia de la insulina como hormona que va a facilitar pues, la entrada de la glucosa y del resto de principios activos al interior de nuestra célula? Y pues la insulina tal cual sería o podríamos mencionarla como la llave maestra metabólica. Sin ella pues nos morimos. Pero ¿qué pasa? Fíjense bien esta primera hormona. ¿Qué sucede cuando se da un fenómeno llamado hiperinsulinemia, derivado de qué? De la resistencia a la insulina? Esto también es un padecimiento cada vez más recurrente y pues simplemente empieza este fenómeno a alargarse en el tiempo y esto comienza a ocasionar inflamación del tejido adiposo, la llamada lipoinflamación. Esto empieza a generar, bueno, deviene en una inflamación crónica que va a generar, esto es como una cadena. Les estoy explicando a grandes rasgos qué es lo que va a suceder, pues se van a generar alteraciones colaterales en las concentraciones de los neurotransmisores. Entonces, cada vez es más conocido el vínculo entre el síndrome metabólico, es decir, la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia y la inflamación crónica de bajo grado, y a esto se le llama metainflamación. Para no marearlos con términos médicos, cuando existe esta inflamación, se da, digamos, una hiperactividad del sistema inmunológico y esta elevación de citoquinas como la interleuquina 16, la proteína C, reactiva el equilibrio de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, como el GABA. Todo esto se pierde y es por ello que tantas personas con obesidad central, con aumento de grasa visceral, con síndrome metabólico, con diabetes tipo 2, tienden a tener más tendencia, valga la redundancia, a la depresión. Entonces es muy importante mantener bien controlada la insulina, que no se tenga resistencia a ella, porque esto es una cadena. Es decir, todo esto deviene a que los neurotransmisores no estén funcionando como deben de funcionar. Fíjense bien cómo la insulina que la vemos tan lejana a las emociones, que vemos nada más que es un componente fundamental en el metabolismo de las azúcares y bueno, de los carbohidratos, tiene una gran relación con la depresión. Entonces, ¿por qué? Pues porque nos puede causar tanto depresión como ansiedad, pero estamos hablando de dopamina, serotonina, el GABA, todo esto se pierde y por eso es que tantas personas con obesidad central o grasa visceral tienen depresión. ¿Qué sucede con esto? Pues ya la sintomatología hablamos a grandes rasgos de depresión, pero bueno, pues hay una tendencia a no poder encarar de forma viable los conflictos emocionales que generalmente se presentan en la vida y es por ello que cuando una persona empieza a mejorar hábitos de nutrición, empieza a bajar de peso, eh, existe de alguna manera una mejoría en la concentración de estos neurotransmisores. Entonces, incluso el sistema nervioso se ve más capacitado, está más competente para enfrentarse pues, a las situaciones hostiles, ya sean físicas o ya sean emocionales que todos enfrentamos en nuestro diario, en nuestra cotidianidad. Entonces, recuerden muy bien la resistencia a la insulina y esa hiperinsulinemia pueden impactar tu gestión emocional
con el tratamiento que damos en hormonas, que lo vamos a dar, se despiertan las glándulas que nos van a ayudar a gestionar bien la parte de la insulina. Siguiente hormona, que es muy importante que tiene un impacto importante en nuestras emociones, perdón, son las hormonas, nada más y nada menos que las hormonas tiroideas. Cuando se habla de la importancia de la hormona tiroidea para múltiples funciones, pues por supuesto que es cierto, pero en especial para el correcto funcionamiento de tu sistema nervioso es muy importante el control adecuado de las hormonas tiroideas. Eh, es tan importante que, por ejemplo, una mujer que está gestante, en esos 9 meses de gestación, tiene que tener muy, muy controlada a la perfección la concentración adecuada tal cual de hormona T4 y T3. Importantísimo. Esto, digamos que es algo que se comparte madre e hijo. Son tan importantes estas hormonas desde la concepción, desde el nacimiento. Entonces, imagínate si es importante esto en esta primera etapa de la vida, cómo va a ser importante que estas hormonas, tanto T3, T4, relacionada con la glándula con tiroides, con la glándula tiroidea, va a actuar en muchas áreas cerebrales, perdón, de nuestro sistema nervioso. Y si tenemos un control adecuado de estas hormonas tiroideas, perdón, vamos a tener una liberación adecuada de catecolaminas, como la adrenalina, noradrenalina, dopamina. Y si tus hormonas tiroideas se encuentran bien controladas, no vas a tener una elevación de prolactina, que ya de por sí genera cansancio, agotamiento, depresión, nos da mayor ansiedad, etc. Y es por ello que tantas personas con hipotiroidismo subclínico, no diagnosticado por supuesto, y con déficit de hormonas tiroideas tienen cierta depresión. Es muy importante entender que la tiroides tiene que funcionar para muchas, muchas cosas, pero también para nuestro sistema nervioso central y la parte emocional. ¿De acuerdo? Y entonces, por supuesto que tenemos pues esta incapacidad para enfrentarse al estrés, pues baja cierta sensación de ira, de enojo con la vida, pues porque te sientes menos competente, te levantas por la mañana y no eres capaz de enfrentarte al día a día. Entonces es importantísimo también la parte tiroidea. También podemos llegar a tener afecciones o afectaciones en nuestro sistema cognitivo, nuestra capacidad para retener las ideas, para memorizar, etcétera. Es decir, no se tiene la capacidad de enfrentar a los mínimos agentes estresantes de nuestro día a día. Hay que hacerse, por supuesto, un análisis de TSH, pero pues por supuesto que como parte de nuestro tratamiento, pues hacemos el equilibrio hormonal, el despertar estas glándulas y poder mantener de manera adecuada tanto puede ser un hipotiroidismo como un hipertiroidismo, que puede ser subclínico y en muchas ocasiones puede pasar de largo, no lo tenemos presente y pues así vamos enfrentando la vida. La tercera hormona que por supuesto que puede impactar tus emociones y esto es muy muy relevante es la testosterona. La testosterona pues es la hormona, como todos sabemos, androgénica por excelencia. Es liberada en el hombre, principalmente en los testículos, y la mujer también tiene que tener ciertos niveles de testosterona, aunque muchas personas no lo saben, y también nos puede causar, ahorita vamos a hablar de eso en la mujer. Eh, y bueno, pues tiene que ver, toma, digamos, un papel importante en las acciones anabólicas, eh, que por supuesto nos genera la testosterona. Gracias a ella vamos a fabricar más masa muscular, vamos a tener más fuerza, más competencia para enfrentarnos al estrés. Y la testosterona pues impacta en muchos receptores androgénicos que tenemos en nuestro sistema nervioso central, en el lóbulo prefrontal precisamente, la amígdala, en la hipófisis, en el hipotálamo, tanto en el hombre como en la mujer, y es por ello que a partir de los 45 años, con la andropausia en los hombres,
y la menopausia en la mujer, pues existen muchísimas depresiones. Entonces es importante también tener a raya estas hormonas y hacer este equilibrio hormonal y despolarizar nuestras glándulas. Ya lo vamos a ver en un momento más. Em, lo que se busca pues es volver a restaurar las concentraciones de testosterona. Es muy curioso como se observa en muchos hombres que llegan a consulta de 45, 46 años, 44, en donde ya nos refieren como esta falta de competencia para seguir enfrentándose al estrés de su día a día en el trabajo, a los entrenamientos, a todo lo que requiere tener, digamos, concentración. eh, y bueno, por supuesto que se tienen niveles bajos de testosterona. Esa falta de competencia, pues eh, se nota, es muy evidente a cómo se sentían anteriormente en décadas pasadas de su vida, pues por supuesto. Esto pues genera frustración, además de que genera cansancio, agotamiento, falta de concentración, pues genera frustración. Y la gente pues sin tener un afán de molestar, pero la respuesta que nos da es pues, que deben de tomarse las cosas de otra forma, que se deben de relajar. Y lo que sucede, fíjense, esto es algo muy relevante, es que terminan yendo ya sea al psicólogo o al psiquiatra y bueno, que les van a terminar dando pues antidepresivos, cuando en realidad lo que requiere esa persona es un plan integral donde vuelva de nuevo a poder adaptarse a su trabajo, a elevar la libido, a tener un impulso sexual adecuado y simplemente y en muchas ocasiones tanto en hombres como mujeres de mediana edad pues necesitamos restaurar las concentraciones de testosterona. Se ha visto en múltiples casos cómo incluso se pueden bajar las dosis de antidepresivos o bien se han podido incluso eliminar porque todo era consecuencia pues de esta andropausia o falta de testosterona en mujeres menopausia, toda la parte hormonal que por supuesto influye en las emociones. Tanto los estrógenos como la testosterona en ambos, en hombres y mujeres, es importantísimo. ¿De acuerdo? Y vamos a hablar entonces de la hormona antagónica, el estrógeno. Siempre que hablamos de la importancia de las moléculas y de toda esta parte hormonal en el organismo, tenemos pues que hablar de un correcto balance, una correcta armonía que debe existir entre los antagónicos y siempre que existe una correcta concentración de testosterona debe existir una correcta concentración de estrógenos. Evidentemente la mujer mucho más. Simplemente la concentración de estrógenos en relación al andrógeno, a la testosterona, es mayor en la mujer y en el hombre pues es al revés, ¿no? La testosterona es la que tiene un mayor porcentaje. Pero el estrógeno es crucial para ambos, como les acabo de decir, para hombre como mujer, y sobre todo para un estado de sostenibilidad emocional, para elevar la serotonina, al igual que la testosterona, también nos permite elevar más dopamina, el estrógeno, nos permite tener un poco más de paz mental, digamos, darles la justa medida a las cosas y tener la capacidad de enfrentarnos a situaciones hostiles sin demasiado ímpetu, sin demasiada preocupación. Es importante también tener bien controlado y armónicamente esta glándula, perdón, esta hormona, los estrógenos. Eh, Fíjense, hay un fenómeno en hombres cuando el estrógeno está sumamente bajo, que son hombres, son muy deportistas, por ejemplo, que tienen un porcentaje de grasa muy bajo, son incluso deportistas de élite, eh, baja el estrógeno. Entonces, el estrógeno del hombre pues, se forma a partir de, como consecuencia del paso de la testosterona en la grasa. Entonces, si no se tiene grasa, prácticamente no tienes grasa, eres un deportista de élite, eh, tu porcentaje es muy bajo. Entonces, le ocurre mucho esto a deportistas profesionales que no hay estrógeno en sangre y entonces caen en depresión.
Entonces, los hombres que se encuentran pues con la mejor composición corporal de toda su vida han ganado, no sé, la carrera que pretendían ganar, pero si no suben sus estrógenos, su estatus emocional no mejora. Hasta que no empiezan a ganar un poco más de grasa corporal, empiezan a subir sus estrógenos y su estatus emocional pues mejora su estado de ánimo. Entonces, también es muy importante tener esto a raya tanto en hombres como en mujeres. Es importantísimo estas dos hormonas antagónicas. Y pues, ¿qué decir de la mujer cuando llega a la menopausia? Si tu estrógeno no alcanza, pues ciertas cosas como la capacidad para enfrentarte emocionalmente a tu día a día, pues va a ser mucho menor, ¿no? La menopausia puede ser una pesadilla en las mujeres si no se trata de la manera adecuada. También en este canal van a encontrar, y si ya lo hemos publicado, les vamos a poner la liga de cómo tratar las hormonas con distintos padecimientos que se pueden presentar en mujeres, estrictamente en mujeres. Y por supuesto que este video también, en este equilibrio hormonal, estamos ayudando tanto a hombres como y a mujeres. En fin, vamos ya terminando con esto. Por supuesto que ya hablamos del cortisol. En algunos otros videos, el cortisol es la principal hormona antiinflamatoria. Esta es la siguiente hormona, perdón. Vamos a cambiar ya a otra hormona. Es una hormona antiinflamatoria que libera el organismo para poder enfrentarse a corto plazo pues, al estrés físico y emocional. Sin cortisol nos morimos. Pero el cortisol debería siempre ir balanceado de forma correcta, junto con la DEA. La DEA es algo muy importante, les voy a explicar qué es. Porque el cortisol pues, es catabólico y la DEA en cierto modo nos ayuda a digamos, mantenerlo controlado. Los efectos colaterales secundarios derivados de la elevación del cortisol, digamos que a los 20, 25, 30, 35, que tu vida es estresante o que liberes mucha cantidad de cortisol, todo esto es compensado por la DEA. Entonces, esa tendencia, la DEA es muy importante para nuestro organismo. Esa tendencia que te puede generar, digamos, esta parte del catabolismo que ya les hablábamos, el pérdida de estructuras proteicas, inmunodepresión, alteraciones inmunológicas, las alteraciones del territorio intestinal, todo esto que nos causa el cortisol lo compensa la DEA. Pero a partir de los 30, 35 años y sobre todo cuando alargamos mucho determinadas situaciones de estrés emocional, pues la capacidad de la competencia de tu cápsula suprarrenal para ir liberando la DEA, esta es una hormona, pues ya no es la misma. Entonces es cuando empieza a producirse cierta inflamación crónica de bajo grado, permeabilidad intestinal, empezamos a tener sarcopenia, pérdida de masa muscular y los neurotransmisores empiezan a desequilibrarse. Esto es muy acentuado después de los 35, ya para adelante los 40. ¿Por qué? Porque hasta la fecha los estragos que el cortisol generan en tu sistema nervioso central pues estaba compensado por la DEA y es por ello que también muchísimas afecciones derivadas de este catabolismo que induce el cortisol surgen a partir de los 35 en adelante, 40 y tantos. Y es por eso que tantas y tantas patologías asociadas a una disminución de DEA, como fatiga crónica, como fibromialgia, como el síndrome de hipersensibilidad, multiplica muchas enfermedades autoinmunes, etcétera. Entonces, importante mantener a raya el cortisol y esto lo vamos a lograr con la DEA. Vamos a estar también hablando de la parte de suprarrenales y de las cápsulas suprarrenales y cómo es que las vamos a despertar para que esto no se dé y podamos seguir teniendo buenos niveles de DEA. Estas cuestiones son muy conocidas por muchos doctores. Cuando simplemente si se tiene un sistema emocional adecuado, ya sea de manera natural o con antidepresivos, los doctores podemos observar que muchas de los tratamientos
que se están dando a los pacientes mejoran. Sus afecciones físicas desaparecen o, digamos, tienen una mejora increíble. Es por eso que el sistema emocional impacta positivamente cualquier enfermedad y es muy importante tenerlo controlado o simplemente para enfrentar la vida de manera adecuada. En nuestro caso, causamos el despertar de todas estas glándulas y hormonas, pues a través de las corrientes magnéticas. Nosotros somos capaces de reactivar todos estos funcionamientos, todos estos biorritmos para sobrevivir, para que nuestro entorno emocional y nuestra capacidad de enfrentarnos al estrés, perdón, físico y emocional se vea pues mejorado. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta al tomar en cuenta, valga la redundancia, este rastreo glandular, que no es un rastreo glandular, es un equilibrio glandular, hay que tomarlo así, como un equilibrio que hay que estar haciendo constantemente, mantener bien a raya y bien en control y en funcionamiento, bien despiertas nuestras hormonas y nuestras glándulas, ¿de acuerdo? Y bueno, la sexta y última hormona de la que vamos a hablar y que tienes que saber es muy importante, impacta mucho en tu sistema emocional. Y esta es la pregnenolona. Esta hormona impacta muchísimo en tu sistema nervioso central y se le llama la hormona madre porque a partir de la pregnenolona se sintetizan el resto de las hormonas esteroideas como la testosterona, el estrógeno, progesterona, la DEA, etcétera. Entonces, imagínense qué importante es la pregnenolona para mantenerla bien y, digamos, en funcionamiento. El principal beneficio que tiene la pregnenolona, además de todo lo que les acabo de mencionar, en nuestro sistema nervioso central, pues simplemente es la elevación del GABA, el famosísimo GABA que todos buscamos, que es un neurotransmisor que nos va a dar calma, nos va a permitir calma en nuestra actividad cerebral, esta parte rumiante o estresante que tenemos a veces muy hiperactiva y por supuesto nos va a ayudar mucho también a descansar en las noches y nos va a dar efectos de liberación de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, perdón, dopamina y que tanto y tanto nos hace sentir vivos. Todas estas sustancias nos hace sentir con los pies en la tierra, en la vida. Entonces, por supuesto que el dormir también es muy importante, esta parte de permitirnos de relajarnos, de no pensar. Aquí es donde la GABA entra en funcionamiento. Esto nos lo proporciona el GABA, el cual debe estar elevado cuando toca principalmente y evidentemente por la noche, pues cuando necesitamos una relajación neuromuscular, cuando necesitamos la liberación de la melatonina, de la serotonina nocturna, de la hormona del crecimiento, para reparar tejidos, en fin. Entonces, la pregnenolona a partir de los 35 a los 40 años puede ser minimizada y en muchas ocasiones, sobre todo también con mucho estrés y con mucha carga física o emocional en el día a día que tenemos, por ejemplo, con el trabajo, la familia, por todo lo que sea, puede estar disminuida. Entonces, con mínimas dosis de reposición, que bueno, también eso lo recomiendan siempre cuando se nota que está baja, pero bueno, también nosotros con activación biomagnética, despertando y equilibrando, además de despolarizar las glándulas, podemos mejorar muchísimo esta parte de que la GABA esté activa y funcionando bien en nuestros biorritmos. Y al hablar de salud integral, pues hablamos de las pautas que giran alrededor de los tratamientos integrales. Debe implicar hablar también de todas aquellas herramientas que van a facilitar nuestra capacidad para enfrentarnos al estrés, para poder sostener los conflictos emocionales que nos van a inundar en nuestro día a día, desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces cada vez sabemos más el impacto de que determinados conflictos que no son bien gestionados, que no sabemos cómo manejar, nos pueden generar incluso enfermedades en el organismo. Es por eso que es muy importante. Sí, por supuesto que el psicólogo y el psiquiatra nos van a dar, bueno, el psiquiatra en este caso, que es el que medica, pues nos puede dar antidepresivos, nos puede dar el medicamento que son, digamos, como los flotis, que nos van a hacer, digamos, mantenernos momentáneamente, pero muy importante, revisar si el tratamiento que tenemos que tener es este
o el diagnóstico va a ser un reajuste en toda la parte hormonal, en todo el funcionamiento de glándulas en nuestro organismo, porque esto nos puede devenir, como les digo, en conflictos emocionales que cualquier psiquiatra o psicólogo te va a decir: estás mal, necesitamos meterte esta pastilla para que esto funcione, cuando en realidad es parte de todos los biorritmos, de todo nuestro sistema en equilibrio para mantener un buen funcionamiento y un buen estado emocional. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que hacemos con este despertar glandular o con este equilibrio glandular. Vamos a pasar a este. Y quise hablarle de estas 6 hormonas, ojalá que les haya sido de utilidad entender por qué es importante mantener a cada una de manera adecuada en nuestro organismo y poder, digamos, lograr biorritmos y funcionamientos en cada uno de nuestras glándulas adecuados y no tener afecciones emocionales. Vamos al rastreo de las glándulas o el equilibrio glandular. Bien, vamos a poner a nuestro paciente en la camilla como si fuéramos a hacer un rastreo normal, con los pies que estén un poco saliendo de la camilla, y vamos a preguntar si es que, tal cual, así como preguntamos por cada par, si necesitamos hacer un rastreo o un equilibrio glandular a nuestro paciente. Yo lo recomiendo siempre, aunque a veces cuando ya lo hemos hecho con anterioridad, o algunos pacientes nos van a referir que no, pero yo lo recomiendo siempre. ¿Por qué? Pues porque es importante mantener esto, no solamente como les he explicado, para que no se tenga una crisis curativa fuerte si es que se acaba de hacer un rastreo general o algún tratamiento, algún protocolo, y también para mantener bien nuestro sistema glandular de manera general. Entonces empezamos, vamos a poner en gónadas. Si es femenino, si es el paciente es del sexo femenino, vamos a empezar con negativo, gónadas. Es decir, la parte negra del imán a la piel. Negativo, gónadas. Siguiente imán que vamos a aplicar va a ser un imán rojo, es decir, positivo a la piel, es rojo, en suprarrenales. Siguiente para aplicar, vamos a aplicar en páncreas un negativo. Alternando, vamos a ir negativo, positivo, negativo, positivo. Espero que se entienda. Entonces empezamos con gónadas en negativo, suprarrenales positivo. Siguiente es páncreas en negativo. Siguiente a aplicar es timo positivo. Es decir, el imán del lado rojo va a ir pegado a la piel. Siguiente par que vamos a aplicar es negativo en tiroides, sobre la tiroides. La parte negra va a la piel. Siguiente par. Vamos a aplicar en hipófisis positivo. El rojo a la piel. Y por último, donde está la glándula pineal, es decir, la corona, como si fueran los chakras, es un negativo. Negativo es negro a la piel. Recuerden, de cuello hacia arriba no vamos a aplicar de neodimio, vamos a aplicar ferrita. Entonces espero que se haya entendido. Vamos a ir aplicando desde gónadas, siguiente suprarrenales, siguiente páncreas, siguiente timo, siguiente tiroides, siguiente hipófisis y siguiente pineal. Empezaremos con gónadas negativo, el siguiente va a ser positivo, el siguiente va a ser negativo, el siguiente va a ser positivo,
negativo, positivo y negativo. Esto es cuando el sujeto o el paciente es del sexo femenino. En caballeros va a ser la polaridad inversa. Es decir, vamos a aplicar gónadas positivo, suprarrenales negativo, páncreas positivo, timo negativo, tiroides positivo, hipófisis negativo, y pineal positivo. Ok. Este es un tratamiento para mantener, digamos, el biorritmo y el concierto hormonal, así le llamamos nosotros en el área médica, adecuado. Cada una de las glándulas las estamos despertando y les estamos dando una carga positiva, negativa, para que es como podríamos hablarles si es que si es que lo entienden mejor como digamos despertando o abriendo chakras. Pero estamos tratando las glándulas en este caso. Ahora, el siguiente tratamiento, cuando nuestro paciente, en la siguiente sesión que tengamos con él, vamos a realizar una despolarización glandular. Despolarización glandular. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a despertar nuestras glándulas para que tengan un mejor funcionamiento. Esto es, digamos, hacer como un reset, ¿de acuerdo? Entonces también nos va a servir tanto el primer tratamiento como este que vamos a definir a continuación. En gónadas vamos a aplicar un par negativo, un par positivo. Suprarrenales, par positivo, par negativo. En páncreas vamos a aplicar un par negativo, uno positivo. En timo, un par negativo, un par positivo. Tiroides, un par positivo, un par negativo. Hipófisis, un par positivo, un par negativo. Y finalmente pineal, un par positivo, un par negativo. Si tenemos imanes de doble polaridad, ¿qué mejor? Aplicamos nada más un par de doble polaridad sobre cada glándula. Esto es despertando o despolarizando, reseteando nuestras glándulas. Son dos tratamientos muy sencillos, muy buenos y créanme, por favor, inténtenlo. Si tenemos las glándulas y por supuesto las hormonas en un buen concierto, en un buen funcionamiento en nuestro cuerpo, no solamente una infinidad de funciones están actuando correctamente, sino nuestro estado de ánimo, nuestras habilidades emocionales, nuestra resistencia emocional, nuestra alegría, la capacidad, nuestros neurotransmisores, nuestra capacidad de descanso, de relajación, todo va a funcionar de manera adecuada. Entonces, fijémonos mucho en las hormonas y en las glándulas. Espero que este video les haya sido, por favor, de mucha ayuda. Si te ha gustado este video y quieres estar al corriente de biomagnetismo y de consejos de salud, es una información que nos habla de la medicina del futuro. El biomagnetismo de verdad hace maravillas si sabemos aplicarlo. Entonces no olvides por favor suscribirte al canal, dale a la campanita y estarás informado de los siguientes videos. Es gratis, no cuesta nada. Y en este canal lo que queremos difundir y poder llegar a todo el público que podamos compartiendo la salud. El biomagnetismo es increíble para mejorar los biorritmos de nuestro cuerpo. Y en este caso, qué mejor, nuestro estado de ánimo. Nuestro estado de ánimo es fundamental para funcionar o no en la vida.
Les agradecemos que hayan llegado hasta este punto del video. No olviden suscribirse, no olviden darle un like y por supuesto les deseamos como siempre salud biomagnética para todos y nos estamos viendo en un próximo video.